El 29 de junio los católicos conmemoramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Sabemos que el primero de estos santos es el patrón de los pescadores, por lo menos en nuestro país. Y de entre las muchas personas que han desarrollado este oficio, y lo siguen haciendo evidentemente, hay una que sobresale y a quien está dedicada este video. Nos referimos, después de haber hecho una acuciosa investigación y revisión de fuentes documentales de primera mano, a don José Olaya Balandra, a quien va dedicado este video porque justamente este próximo 29 de junio conmemoramos 201 años de su fallecimiento. Empecemos este video, gente con cultura. José Silverio Olaya Balandra fue un pescador de Chorrillos que participó en los momentos más inestables por los que atravesaron los patriotas peruanos en el proceso de independencia de España. Nació hacia 1782 como uno de los 12 hijos del matrimonio de José Apolinario Olaya y Melchora Balandra. Formó parte de una comunidad indígena asentada en las orillas del mar de su tierra natal. Al crecer en ese mundo, como dice Luis Antonio Eguiguren, desde adolescente desafiaba la ira del océano y en una débil balsa cruzaba el Golfo desde Chorrillos hasta San Lorenzo y de aquí al Callao, donde vendía el producto de la pesca y algunos otros víveres que solía llevar para negocio. El mismo autor afirma que tuvo un hogar tranquilo y feliz, en que los padres eran como la encina que retoñaba en torno del tronco venerable, renovándose en cada uno las virtudes que eran propias de gente sencilla, honrada y con ideales de religión, de trabajo y amor patrio. En tal hogar debió florecer este hombre singular que supo rendir el máximo sacrificio a su patria y trabajar como pocos por la independencia y gloria del Perú. Heraclio Bonilla y Karen Spalding dicen que la independencia de Hispanoamérica y del Perú fueron consecuencias derivadas de cambios profundos que alteraron el equilibrio de fuerzas establecidas entre las potencias europeas y que condujeron a la hegemonía absoluta e indiscutida de Gran Bretaña. Este proceso tomó fuerza en el siglo XIX, pero ya desde el siglo XVIII se vivían momentos difíciles en América. Particularmente, el Virreinato del Perú había sufrido la rebelión de los Pasquines y la insurrección de Túpac Amaru II, ambas acontecidas en 1780. Por cierto, en nuestro canal tenemos un video que habla sobre la rebelión de los Pasquines. Asimismo, se estaban poniendo en práctica las famosas reformas borbónicas, una de las cuales dividía el territorio del virreinato para crear otros dos, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Al respecto de ello, volvemos a tomar en cuenta la opinión de Bonilla y Spalding. Diversos testimonios señalan que la economía peruana ingresó en una violenta depresión, por lo menos desde el último tercio del siglo XVIII. Estas fueron décadas de catástrofes para la burguesía criolla. No se conocen todavía las causas de esta crisis ni el mecanismo de su difusión, pero afectó tanto a la agricultura como a la minería. Las pequeñas industrias, por otra parte, sufrieron el duro impacto de la concurrencia de las mercancías europeas que ingresaban por los puertos ahora abiertos al libre comercio y, sobre todo, por el nuevo circuito Buenos Aires-Alto Perú. El trasfondo económico de la independencia es pues el de una crisis total, pero una crisis que no buscaba para su solución la ruptura del pacto colonial, sino su consolidación. Ahora voy a presentarles a dos personajes que algo tienen que ver con la gesta independentista y con José Olaya, evidentemente. Por un lado, don Andrés Riquero y por otro lado, doña Juana de Dios Manrique de Luna. Esta última trabajaba por la causa independentista a pesar de su mocedad, pues solo contaba con 22 años de edad. Y por otra parte, pues como Andrés Riquero, también afiliado a la causa, tenía la urgente necesidad de comunicarse con el objeto de poner a los conspiradores de Lima al corriente de los acontecimientos que se venían a toda prisa, y también para conocer detalladamente lo que pasaba en la capital, obtuvo que la señorita mencionada, Juana de Dios Manrique de Luna, conocedora del patriotismo de Olaya, se valiera de él para esta peligrosa faena. Doña Juana había conocido en los baños... Doña Juana había conocido en los baños a Olaya, y no estamos hablando de un baño de una casa, por si acaso.
y le sorprendió su devoción por la causa patriótica al verle la escarapela bicolor. Es así que lo envió para verse con Andrés Riquero en el Callao, quien lo presentó a su vez al general Antonio José de Sucre. Doña Juana lo recomendó eficazmente y por medio de él, Sucre se daba exacta cuenta de los movimientos y planes del militar José Ramón Rodil en Lima. No obstante, a Olaya lo vigilaban dos espías realistas, el mulato José Mirones en Lima y el pescador Leocadio Laínez, los mismos quienes lo denunciaron cuando creían poder tomarlo con las manos en la masa, es decir, en posesión de correspondencia. Al percibir una fuga de información, José Olaya fue puesto en la mira. En el segundo viaje en que éste se prestó como intermediario del Ejército Libertador, se percató de que sus pasos estaban siendo observados, y tras dejar la carta de Juana de Dios Manrique de Luna, se despidió de esta en el acto. Finalmente, Olaya fue apresado a las 5 de la tarde por una tropa al mando de Manuel Llanos, secretario de Rodil, y conducido a un calabozo de Palacio. El paquete de comunicaciones que remitían Sucre y otros patriotas lo arrojó a la acequia que corría por la calle de San Marcelo sin que alguien se diera cuenta. Consecuentemente, cuando lo registraron, solo encontraron en su red, pequeña, una caja de dulces y cartas sin dirección, nombre ni firma. Estas últimas hallábanse en clave y el prócer también llevaba puesta una escarapela bicolor de la patria. Esto último fue la causa primordial de su sacrificio. En Palacio, para que Olaya delatara a los destinatarios y remitentes de la correspondencia en cuestión, fue sometido primero a una serie de sobornos. Pero al ver que ningún ofrecimiento surtía efecto, se dio paso a la despiadada tortura. Se le apaleó, le sacaron las uñas y apretaron sus pulgares en la llave de un fusil. Al día siguiente, continuando el interrogatorio, llevaron ante Olaya a Antonia Sumaeta, esposa de Andrés Riquero, para que declarara que doña Juana, su sobrina, era la destinataria de la correspondencia. Ante su presencia, Olaya contestó que no la conocía ni revelaría jamás cuál había sido esa persona aunque perdiera 1000 vidas. Palabras que permitieron la libertad de la compareciente. Ante su insistente negativa, José Olaya fue fusilado el 29 de junio de 1823 a las 11 de la mañana en el callejón de Petateros, actual pasaje Olaya, situado a un costado de la plaza de armas de la ciudad de Lima. Según Eguiguren, el rancho de los Olaya quedaba a la espalda de la iglesia de San Pedro de Chorrillos, en la actual calle Filiberto Romero. Según un testimonio recogido por el mencionado autor, el cuerpo de Olaya no tenía la cabeza unida al cuerpo. Así, solo el tronco fue conducido en un pequeño catre de lona al rancho humilde en donde esperaba su madre en la más dolorosa expectativa. Allí recién se colocó la cabeza en su sitio, y el mártir fue velado envuelto en una sábana entre 2 cirios funerarios y con la escarapela en la mano. Años después, sus restos fueron trasladados al cementerio de Chorrillos, en donde descansan hasta ahora. La doctora en historia Carlota Casalino nos transmite que José Olaya fue fundamental para poder mantener la causa de la independencia, toda vez que realizaba el intercambio por mar de cartas tanto del gobierno independentista, que se hallaba en el castillo de Real Felipe en Callao, como de los patriotas que se encontraban en la ciudad de Lima. Esto mientras el ejército realista ocupaba la capital durante todo junio y parte de julio del año 1823. Por otra parte, Víctor Arrambide Cruz afirma que Olaya representa el compromiso de los sectores populares para con la causa de nuestra independencia. Efectivamente, la independencia tuvo partícipes de toda clase, desde militares pudientes hasta gente del pueblo con recursos no tan abundantes. Adicionalmente, gente con cultura, tenemos el aporte de la Biblioteca Nacional del Perú para poder festejar los 201 años del aniversario del fusilamiento de José Olaya. Recordemos que la Biblioteca Nacional del Perú protege y conserva libros, poemas, folletos e imágenes que recuerdan a este prócer. Algunos títulos que te podemos recomendar son los siguientes. En primer lugar, una fuente que se ha utilizado en este video es el libro de Luis Antonio Eguiguren, El mártir pescador José Silverio Olaya y los pupilos del Real Felipe. También tenemos el poema de Nicomedes Santa Cruz titulado José Olaya del año 1962, y aclaro que el libro de Luis Antonio Eguiguren es del año 1945. También hay un libro de Marcos Cueto publicado en el año 1990 titulado también José Olaya, y finalmente hay una tesis que se ha empleado
También este video de Patricia Carolina Mondoñedo Murillo del año 2002 titulada El retrato de José Olaya, la obra disímil en la producción pictórica de José Gil de Castro. Hemos corroborado largamente que José Olaya tuvo la valentía de defender los ideales de libertad que comenzaron a propugnarse posiblemente a finales del siglo XVIII y encontraron su época de auge a comienzos del siglo XIX en el territorio peruano. Ya en otros videos veremos, por ejemplo, el papel de las heroínas Toledo, de María Parado de Bellido, del mismo Mariano Melgar y de muchas otras personas que hicieron lo mismo de una u otra manera. Gracias por su refinada compañía, gente con cultura. Hasta el próximo video.